Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar. Bienvenidos a esta nueva seminario del club. Soy Arcadio Gutiérrez, ya me conocéis del club y me gustaría que todos estuvierais bien y que todo esto lo hayáis pasado la mejor forma posible, ¿no? Vamos a empezar este nuevo seminario hoy que estamos aquí, que tiene muchísimo interés. Más de 300 personas están apuntadas para ello, sobre los mercados de CO2, para lo cual tenemos con nosotros a Beatriz Jordi Aguirre, que ahora procederé a presentárosla. El sistema de funcionamiento, como las otras 6 que hemos tenido, ya sabéis, procederá una presentación por parte de Beatriz. Posteriormente podéis hacer las preguntas que queráis dentro del chat que tenemos público para todos vosotros, o también podéis enviársela a Pablo de Juan, a cual también la mayoría de vosotros conocéis, por el chat privado si tenéis interés en hacerlo desde esa parte. Antes de pasar a presentaros a Beatriz, yo me gustaría anunciaros que el próximo miércoles a las 17 tendremos otro seminario sobre el tema del COVID-19 y California, la generación variable, etcétera. Y el próximo jueves, el miércoles a las 17, cambiamos media hora más tarde para poder enlazar en el horario con San Francisco, y posteriormente el jueves a las 16:30 tendremos la Agencia Internacional de Energía con el nuevo informe que ha hecho sobre la situación con el COVID-19 y Laura Cosi. Vamos a adentrarnos ahora en este seminario, que es uno de los que más interés, si no el que más, ha despertado, y para ello tenemos a Beatriz Jordi Aguirre con nosotros. Beatriz es de La Coruña, ya lo veréis por el acento que no se le ha quitado, no se le ha quitado. Está en la Comunidad Europea yo creo, desde hace más de 20 años, ha estado en la Dirección General de la Energía, ha llevado el área de pymes, ahora está en la Dirección del Clima y desde el 2017 es, digamos, la directora del área de mercados de CO2 internacionales y europeos. Yo quiero decir también que Beatriz, que es física, trabajó en el primer gran proyecto que hubo en España de fotovoltaica, Toledo PV, que era un, digamos, joint venture entre RWE y Unión Fenosa. Ella es de una familia energética de La Coruña, bien conocida, y por tanto conocí bien todos estos mundos de las renovables y de la historia. Nada más, Beatriz. Yo a vosotros recordaros que las preguntas las estáis como están, pero el tiempo ya es tuyo. Venga, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Arcadio. Bueno, muchísimas gracias al club por la invitación. Un placer estar con vosotros, aunque no vea a los 400 que estáis detrás de la pantalla y que me aterra. Deciros que sí, que no me bajo de mi acento gallego a pesar de estar más de 20 años aquí. Y Arcadio, ¿no dijiste que también hice la primera directiva, la primera ley europea de renovables, de la que estoy muy orgullosa? Porque, bueno, yo es que de la lista no he dicho todas, Beatriz. Porque en esa época, solo para poner un poco el contexto, cuando empezamos con la primera directiva de renovables, que íbamos al Consejo explicando cómo giraba una pala eólica prácticamente, y con el primer 20%, en los primeros 20 que nos llamaron de todo, no locos, sino más bien tontos, y en una época en donde empezaban las renovables y que España tuvo un papel importantísimo. Entonces, os voy a intentar hablar hoy de cómo están los mercados de emisiones de carbono, cómo ha aguantado esta crisis también tremenda que está sufriendo España, Europa y medio mundo, y contaros un poquito detalles, y me gustaría ceñirme como mucho a 30 minutos y así podéis preguntarme y podemos tener un diálogo. Entonces, tengo unas transparencias, Laura, si las puedes pasar. La primera transparencia, perfecto. Bueno, mercado de derechos de emisiones, mucha gente le parece complicado y bueno, tampoco lo es tanto, y sé además que los que estáis escuchándome lo conocéis bastante. Primero el origen. El mercado de derechos de emisiones salió porque el Consejo, hablando claramente, no quiso tener una tasa, un impuesto de CO2. Entonces, no quería esa rigidez. Además, la decisión de una fiscalidad es unanimidad, o sea, con que un país no esté de acuerdo, no hay acuerdo, con lo cual es prácticamente imposible aprobar fiscalidades si no son unas fiscalidades de mínimos. Y entonces surgió un sistema flexible, es decir, hay un cap, hay un límite total de todas las emisiones,
y el que emita menos de lo que tiene que emitir comparado a un benchmark con valor de referencia, puede vender esa limpieza. Y el que no pueda cortar en su propia industria o central, pues lo compra. Empezamos, luego, bueno, voy a contaros más, hay un sistema de auction, y me vais a perdonar, el acento gallego no voy a pedir perdón, pero lo que sí voy a pedir perdón es por el Spanglish, que me sale demasiado a menudo por trabajar en Bruselas. La siguiente transparencia. Bueno, sabéis, hablaba antes del objetivo al 2020, tenemos un objetivo al 2030 y ya hablaré después del Green Deal. Estamos, el sistema ETS y el no ETS, el ETS es lo que llamamos en España sectores difusos, de transporte, de edificios, agricultura, de residuos, y el sistema ETS que cubre industria más intensa en CO2, sector eléctrico y aviación. La siguiente. Perdonad porque estoy diciendo a Laura que me pase las transparencias. Bueno, algo que ha sido bastante impresionante, y estoy hablando de tiempos pre-COVID, ¿no? Pre-corona, que es, dejarme hacer ahora por un paréntesis en la situación tremenda que estamos viviendo. Y te quería también agradecer, porque soy de las que aplaudo sistema, desde luego, a la gente que trabaja en hospitales, pero no sé si se ha hecho demasiado caso que tenemos electricidad, que el sistema energético ha aguantado con sus dificultades, con lo cual ahí agradezco como ciudadana. Bueno, lo que hemos logrado antes del corona es disgregar lo que es un crecimiento económico de una contaminación. Hablamos de más de un 20% de reducción de emisiones cuando ha habido un crecimiento económico en Europa de más del 60%. Ponemos un precio a las emisiones, los precios actuales están sobre el 20 ahora, o esta mañana estaban 19, y es el mercado financiero medioambiental más grande del mundo. Financiero medioambiental, insisto, porque está considerado que un derecho de emisión es una unidad financiera. Como mencionaba, cubre el sector energético, industria, no la parte de las pymes, no la industria pequeña, incluye aviación, por ahora en vuelos entre países europeos, no vuelos de salida, 31 países y más de 11.000 instalaciones y más de 500 operadores aéreos. Hay una flexibilidad del mercado, criticada por algunos y alabada por otros. Es un sistema que permite esa flexibilidad, que se supone que puedes comprar y que se descontamine en un sitio donde es más barato descontaminar. La siguiente, Laura, por favor. Esta frase primera, que puede sonar un poco horrorosa, es para mí revolucionaria. El ETS, para mí la mayor belleza es que ha internalizado una externalidad climática en la economía. Es decir, contaminar tiene un precio y contaminar con la subida de los precios del CO2 es más caro. Entonces, ha internalizado y ha metido en la economía algo que no estaba metido, que estaba metido de distinta forma, claramente por la puerta grande de la economía. Luego, estos son factores la primera parte no es un factor de diseño, las otras partes sí que son factores de diseño. Es decir, el ETS, me dejáis que lo diga en siglas en inglés, que es más rápido, se puede diseñar de distintas formas. ¿Cómo lo ha diseñado el Consejo del Parlamento? Es que hay una parte de solidaridad o de cohesión. Si se redistribuye el 12% de los ingresos de los países más ricos a los países más pobres. Y después, una parte importantísima de los ingresos va a los Estados miembros, a los países que forman parte del ETS, y otra parte va a la industria. El 70%, 70-80%, depende de los años de los ingresos, se usa contra el cambio climático. Y después hay una parte de asignación gratis a la industria para combatir la fuga de carbón o una competencia desleal de países de fuera que tengan una regulación o una legislación más ligera en medio ambiente y en cambio climático. La siguiente. Ahí ponemos un poquito lo que ha sido los 15 años del ETS. Es decir, lo que es importante es también que muchas veces el público, y ha habido oposición al ETS, alabanzas y oposiciones, y hablabas antes, Arcadio, que vais a tener una charla sobre California. En California yo he estado en reuniones con manifestaciones en la puerta, porque hay gente en contra, gente a favor del ETS, como en Europa. Y quizás algo que se entienda poco es que
además de esa flexibilidad de poder intercambiar, poder comprar esa limpieza para cumplir con tus objetivos climáticos, es que cada año el CAP se reduce. Eso es importantísimo, es decir, no es un ETS estable. Cada año toda la economía tiene que ir reduciendo emisiones. Y ahí vemos lo que es ahora, estamos en 1,74% al año de reducción de emisiones, es más o menos unos 40 millones de toneladas de CO2, 2 centrales térmicas medianas, así que quitaríamos del mercado para un poquito poner una comparación. Y a partir de enero del año que viene estaremos en una bajada del 2,2%. Y me gustaría que retuvierais ese 2,2 porque luego os voy a enseñar un dato bastante impresionante. Siguiente. Hay un mecanismo de estabilidad, no lo voy a explicar demasiado en detalle, pero sí decir que aprendimos de la primera crisis económica. Hubo una crisis económica, el sistema tenía cierta rigidez, hubo una compra excesiva de permisos internacionales y se inundó el mercado. Entonces hemos puesto en marcha este mecanismo de estabilidad que saca cuando hay demasiado y mete en el mercado cuando hay escasez. Entonces este mecanismo de estabilidad que se ha puesto a funcionar ya hace un año, estamos viendo como resultado que han subido los precios, como para eso se diseñó. Este mecanismo de estabilidad que existe en ciertos sistemas bancarios, vamos a revisarlo el año que viene, teniendo en cuenta cómo funciona, qué perspectivas hay, situación económica y como siempre, y eso no es porque venga de la comisión que lo decimos, pero creedme que es verdad, mandarnos vuestras ideas, porque Bruselas, no estamos en Bruselas, estamos en Madrid, estamos en La Coruña, en Albacete y en toda Europa y queremos tener ideas del sector, ideas de los ciudadanos y ideas de los reguladores también. Entonces este mecanismo de estabilidad, simplificando, se puso en marcha porque había un exceso de emisiones, está funcionando. Y el año que viene vamos a ver si hace falta reforzar, no hace falta reforzar, si está cumpliendo su objetivo. Siguiente, por favor. Sí, ahí vamos a... Perdón, es que tengo un formato donde va a poner cada cartelito, cada paso. Laura, si me cambias de... Ahí pongo la parte que absorbe. Bueno, la verdad es que, perdonar, pero bueno, voy a compartir con vosotros las transparencias que facilitará también el entendimiento. Asignaciones gratuitas. ¿Por qué? Para evitar la fuga de carbono que comenté antes. Es un riesgo de traslado de la industria a países con regulación medioambiental y climática más laxa. Asignaciones de derecho de emisión gratuitas a la industria. Antes lo había en el sector eléctrico, ya no. No esta legislación, la anterior, se decidió que se pasaba el coste al consumidor de forma fácil. No lo voy a decir porque los eléctricos me vais a saltar al cuello, pero más fácil que la industria intensa en CO2. Entonces, en este momento existen asignaciones gratuitas a la industria y también a las compañías de aviación. Es una medida de transición hasta que otras economías tengan políticas similares a la europea. Como sabéis, en el Pacto Verde, en el Green Deal, hemos puesto que estudiaremos y hemos empezado a estudiar un posible mecanismo de ajuste en frontera. Es decir, ha habido también voces de esto es una locura, rompe la solidaridad internacional. La idea no es romper ninguna solidaridad internacional. Evidentemente, el Acuerdo de París somos creyentes, firmantes, implementadores, se puede decir implementadores, y el Acuerdo de París, todos los países tienen que decir qué objetivo tienen y seguimos en esa línea. Otra cosa es que si estamos nosotros poniendo un ETS, un sistema de emisiones que tiene un coste para la industria, si hay importaciones que no tienen ese coste, estamos hablando de sistemas de competencia justa. Entonces, es lo que estamos estudiando, no hay nada encima de la mesa y, como siempre, también invitación a mandar vuestras ideas porque sé que ha causado bastante revuelo y no solo en Europa. Cuando vas ahora a reuniones internacionales, pues el sistema, el CBA, como le llamamos, el mecanismo de ajuste, pues en algunos países levantan pollas. Pero bueno, la idea es tener que todo el mundo ponga en marcha sistemas climáticos y sistemas para frenar y para descarbonizar, para frenar la contaminación y que sea una competencia leal y justa con otros países. Siguiente transparencia, por favor.
esta es la estructura un poco, que es una estructura de diseño, es decir, no es algo inherente al sistema de mercados. Lo que es inherente al sistema de mercados es poner un precio en la economía a las emisiones de CO2. Lo que es inherente a un sistema de mercados es el CAP, es decir, es el límite, y lo que es inherente es ese intercambio y esa subasta de derechos de emisión. Pero lo que no es inherente es cómo se distribuye, y eso, insisto, es una estructura decidida por el Parlamento y el Consejo que presentamos hace ya 2 años. La mayor parte va a los Estados miembros, que es la parte de la derecha, esa parte de subastas. Hay una parte que va a la industria como de derechos gratuitos, y después hay una parte importante, aunque parezca pequeña en el gráfico que os enseño, pero luego os voy a poner cifras, que es el Fondo de Innovación y el Fondo de Modernización. Entonces, solamente a la derecha, para ver un poquito lo que, como digo yo, estamos en la oficina nuestra del ETS, es como estar un poco en la banca europea. Las cifras que manejamos, que manejan los estados, son bastante impresionantes. Hablamos de 42.000 millones de euros de ingresos en los estados miembros desde el 2013 que van a cambio climático, y ahí si queréis un poco mea culpa, aunque sea un mea culpa que no nos ha dejado el Consejo ir más allá, pecamos de poca transparencia. Ahora hemos empezado a exigir más transparencia porque creo que es algo que ha causado un poco mala imagen al sistema de ETS. Es decir, no hemos hecho una gran publicidad de a dónde iba ese dinero. Si iban a renovables, si iban a transporte público, si iban a inversiones en adaptación al cambio climático. Y que para mí es una pena, y que estamos con la nueva legislación, con la nueva fase, la fase 4, a partir de 2021, vamos ya a tener más transparencia y ver a dónde van esos fondos. Y después la parte de la izquierda, la que decía antes, son los derechos gratuitos a la industria. Siguiente. Transparencia. Lo que os comentaba antes, un sistema de mercado, un sistema de emisiones o un ETS, es verdad que puede tener un cierto cortoplacismo. Es decir, las industrias depende del precio, invierten en nuevos procesos, en un fin de proceso, en un cambio de proceso, en comprar, en renovables, en eficiencia energética. Y es verdad que cuando diseñamos el nuevo ETS dijimos, bueno, ¿por qué no tener un fondo que claramente abra una ventana a la innovación, claramente con objetivo de innovación? Y un fondo de modernización que también es parte de lo que es el fondo de modernización, también es parte del sistema ese de cohesión o de solidaridad que mencionaba antes. Fondo de innovación, estamos a punto de abrir, hablamos de 12.000 millones de euros con precios actuales hasta el 2030. Apoyo a la innovación, renovables, hidrógeno, captura de carbón, energías limpias, y todos los países pueden acceder. Países, me refiero, todas las industrias, todas las entidades legales, cualquiera puede acceder, que esté dentro de los países ETS, que son 31. Y Fondo de Modernización es se pensó que los países del este en general, y Chipre y Malta, tienen una situación energética más compleja, y para que inviertan ya en una descarbonización y aceleren esa descarbonización, se diseñó este fondo de modernización especial. Siguiente transparencia. Esto es el gráfico de los precios. Es decir, cuando yo empecé a ser directora, estábamos en la parte baja, estábamos en precios de 5 o 6 euros. No os voy a decir que haya sido un éxito personal el haber subido los precios, sí fue un éxito de la codecisión, sí fue un éxito legislativo, es decir, el mercado se hizo más fuerte, entró el mecanismo de reserva y empezó a funcionar mejor. Ahora ha bajado, si puedo decir, hemos pasado de precios de 25 euros, 24 euros la tonelada, ha caído hasta el 16 con la situación del coronavirus, y ahora estamos esta mañana en 19, llevamos ya varias semanas en 20. Es decir, ha aguantado la sacudida de los mercados financieros. Siguiente. En la parte de mercados de carbono, quería también contaros un poquito que ha sido, bueno, como os decía, es el mercado europeo es el mercado mayor
del mundo, climático-financiero, pero no somos los únicos. California lo tiene, que os contarán en la próxima conferencia y que me pienso conectar. Nueva Zelanda lo tiene, China estamos trabajando con ellos, voy a dar más detalles. Todo lo que es empieza cada vez más a meterse dentro de la economía el precio del carbono. Distintos mecanismos, algunos son una especie de puro ETS, otros no tanto, son una mezcla de fiscalidades, a veces fiscalidades variables y distintas velocidades, pero quería dar que trabajamos muchísimo también en cooperación internacional para ayudar a otros países y compartir y ver cómo funciona y ver cómo se puede trabajar y unir fuerzas. Y no solo unir fuerzas, a veces incluso unimos los mercados. Siguiente transparencia. Esto es un poco lo que os comentaba. No he puesto el Acuerdo de París, no he puesto el artículo 6, pero bueno, el Acuerdo de París no es quería hablar de 30 minutos un poco de mercados de carbono, como sabéis, son compromisos por país para descarbonizar. Lo que sí nosotros desde la Comisión, y no solo la Comisión, o sea, como Unión Europea, trabajamos mucho con China. No os voy a contar la obviedad de que China es fundamental en la descarbonización del mundo mundial. Trabajamos en apoyo, diálogo político, tenemos una cooperación desde hace ya 10 años, han empezado 7 proyectos regionales y van a lanzar el ETS nacional en el sector energético, empiezan este otoño. No es fácil, trabajamos mucho con ellos y como sabéis China tiene también un ritmo de centrales de carbón bastante ambicioso. Entonces, no es fácil, pero se han dado buenos pasos y esperemos que aceleren esta implementación del ETS chino. El otro cambio de escala brutal, porque hablamos aquí de 4 millones de toneladas, vamos a conectar con el sistema suizo, es un sistema muy parecido al nuestro y funcionará en los próximos meses. Aunque en términos de potencia o de tamaño es muy pequeño, no lo es diplomáticamente. Es decir, el hecho de que podamos conectar con otro país, que Suiza se beneficie de nuestra liquidez y que cualquier importación que venga de Suiza va a estar sometida a precios parecidos, tiene muchísima importancia política. Pues con California trabajamos, con Canadá, con Nueva Zelanda y luego tenemos procesos también multilaterales con el ICAP, con el Banco Mundial, proceso de Florencia, en distintas velocidades con un poco los países pioneros en mercados de carbono. El siguiente, Laura, por favor. Aclaro, la fuente es Bloomberg, lo digo porque cuando vienes de la comisión y presentas una transparencia, parece que la ha aprobado el Consejo, aclaro las fuentes, es Bloomberg. Pero voy a decir algo que seguramente los que me estáis oyendo sabéis muy bien, es decir, ¿ha logrado el ETS cambiar algo? Sabemos que estamos cambiando, sabemos que España es un ejemplo clarísimo, un 60% del carbón ha salido, Alemania un 30%. Evidentemente no ha sido solo el ETS, es el ETS, los precios del ETS, las renovables, los bajos precios del gas, la subida del carbón, la energía, no os lo voy a contar, es algo bastante complejo, pero que el ETS ayuda a un cambio o al switching, como decimos en argot, sí, está ayudando. Y lo estamos viendo ahí en lo que es un comparativo de eficiencias de planta respecto a distintos precios de la tonelada de CO2. Es decir, el ETS está haciendo un cambio de mix. Siguiente. Hoy, hoy es realmente hoy, es decir, las cifras de esta mañana hemos publicado, ha sido un mes muy intenso para vosotros y para nosotros, aparte de la situación muy especial que vivimos y muy dura. Para nosotros el 30 de abril es el día que toda la industria tiene que entregar los derechos de emisiones. Entonces, ha habido impresionante el compromiso del sector energético y de la industria y muchísimas gracias por eso. Ha habido una entrega total de derechos de emisiones, tenemos unas poquísimas excepciones en unos poquísimos países pequeñitos. Lo hemos publicado hoy a la 1, creo que han salido las cifras, estamos en el 8,7%, hice la transparencia ayer, el domingo, o sea, es casi un 9%, 8,7% en reducción de emisiones comparado con el 2018. Es decir, en el 2019 se ha bajado casi un 9% las emisiones comparado al 2018.
la economía subió un 1,5% del PIB. Y si miramos las tres líneas, impresionante la reducción del sector eléctrico. Es decir, renovables a lo bestia que están entrando y gas. La industria por primera vez ha reducido, eso es un poco menos, tengo que corregirlo, perdonar, es un 2%. El sector aéreo, que estaba aumentando entre el 6 y el 8%, aumentando 6 y el 8%, ha aumentado un 0,9%. Es decir, a pesar del coronavirus, tenemos una entrega de derechos de emisión impresionante, y ha cumplido todo el mundo. Y después, en términos de emisión, comparando el 2019 con el 2018, ha sido un año histórico. Nunca ha habido un crecimiento del 1,5% de la economía y una reducción del 9% de las emisiones de CO2. Y esto es números frescos, perdóname el 2,8%, que es alrededor del 2%. Siguiente. El Pacto Verde. Como sabéis, el Pacto Verde salió el año pasado, la nueva comisión. Yo antes trabajé con Arias Cañete y creía que mi vida era dinámica y íbamos a toda pastilla, pues toma más. Es decir, la nueva comisión, von der Leyen y Timmermans, como sabéis, distintos signos políticos, pues mi jefa presidenta y mi jefe vicepresidente, y los dos y todo el colegio de la comisión está de acuerdo que hay que hacer una transformación de la economía verde. Hay que hacer una transformación social y económica. Entonces vamos hacia una economía cero en carbono. Esto es el Pacto Verde o el Green Deal. Tampoco os quiero contar, porque seguramente habéis tenido sesiones del Green Deal ya, pero yo lo que puedo contaros después de más de 20 años en la comisión es que ha habido un cambio de liga. Es decir, hemos pasado a primera división. Ha habido una entrada de las consideraciones climáticas, de las oportunidades de inversión por la puerta grande, y lo queremos mantener a pesar de la crisis del corona. Evidentemente, la prioridad número 1 es la salud y reducir esta locura de situación, o mejorar esta locura de situación. Prioridad número 1 en la Comisión, sabéis que ha sacado y estamos sacando, como todos los países europeos, especialmente España, Italia, que están, o Bélgica, que están muy afectados, pero queremos mantener el objetivo del Green Deal. No lo aparcamos, no se considera un lujo. Además está habiendo y va a haber una inyección enorme de liquidez, y la Comisión ha confirmado, y además de la Comisión, 17 países, entre otros España, que no se aparca el Pacto Verde, evidentemente prioridad a la salud, pero como criterio de inversión y como cambio económico seguimos apostando por una inversión verde. ¿Qué sectores, volviendo al mundo, al pequeño mundo, si es pequeño, de los mercados de emisiones? En el ETS está hablando, ya hablamos y estamos trabajando en ello, es el sector marítimo. El sector marítimo es un sector que más o menos es entre el 2,5 y 3% de las emisiones. No hay un objetivo europeo de reducción, entonces hay que hacer algo en ese sector. ¿Por qué no una extensión del ETS? ¿Cómo hacerlo? Estamos en ese debate, estamos estudiando eso, y os quería hablar un poquito de plazos. Vamos a presentar en septiembre el paquete climático de la Comisión para presentar en junio del 2021 las propuestas legislativas de las distintas líneas. Después, otra pregunta que se ha hecho, el transporte por carretera. El transporte, ¿habría que meterlo en un ETS? ¿Se tendría que meter o no? California, por ejemplo, tiene el transporte metido en el sistema de emisiones. Edificios, ¿habría que meterlo o no? Y ahí os pongo un poquito los rangos de los que estamos hablando. Si metemos, ahora estamos hablando de 1.595 millones de toneladas de CO2 en el ETS actual, y estaríamos hablando de añadir más o menos 800 transporte, 400 y pico en el sector de edificios, parte de distribución de calor, y el marítimo pues unos 140. Entonces, esto está encima de la mesa, estamos debatiéndolo. Yo creo, cuando me dicen menuda locura, estáis locos, yo creo que el debate bienvenido. Es decir, estamos hablando que lo que ha habido realmente una reducción brutal de emisiones ha sido el sector energético, después el sector ETS, pero primero el sector energético. ETS, la industria ha tenido una reducción más tímida, pero ha habido también alguna reducción, y transporte y edificios es un poco asignatura pendiente.
Entonces, ¿por qué no? Encima con esta gran transformación que hemos tenido del teletrabajo, pues a lo mejor algo, pues esperemos que algo quede. Siguiente. Pues estoy mirando el tiempo y he hecho los 30 minutos y ahora encantada de tener un diálogo con vosotros y contestaros a todo lo que pueda contestaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Pues hay bastantes preguntas. Si quieres empezamos por las más complicadas, que son las relativas al precio. Te preguntan previsiones de precio a 2030, a 2050. ¿Cuál es un precio deseable del CO2 para que el ETS cumpla sus funciones? Y luego también, ¿cuál es el motivo del repunte que ha habido en los precios de las últimas semanas durante el periodo del COVID después de una caída importante? Esa es muy difícil, pero lo voy a tener muy fácil, porque la Comisión no contestamos en previsiones de precio. Es decir, tenemos como buenos gestores del banco de emisiones una postura bastante cauta, es decir, no ponemos previsiones encima de la mesa porque esas propias previsiones podrían cambiar el mercado. Lo que sí puedo deciros es que hemos visto con precios de 20-25 euros, está habiendo cambios. Como digo, no solamente es el ETS, pero sí es en mucha parte el ETS. Y no solamente es el precio, es el porcentaje o la cantidad y cómo se establecen los benchmarks, es decir, cuál es el valor de referencia para la industria y qué cantidad de emisiones, de derechos de emisiones gratuitas hay. Entonces, precios. Con un 25 estamos bastante cómodos. Las estimaciones de los analistas, y por favor digo estimaciones de los analistas, hablan de entre un 20 y un 40, entre 20 euros, 40 euros, hablamos hasta el 2026. A partir de los 2026, cuando haya habido un cambio muy importante del carbón en Europa, empezarán a bajar los precios. Eso es lo que son las previsiones. Después, en hacer cábalas sobre cuánto tendría que estar el ETS para que el transporte empiece a cambiar, estamos ya, hay que ir con cuidadiño, como decimos en Galicia. Es decir, lo que puedo decir es, bola de cristal no la utilizamos y a propósito desde la Comisión para hacer estimaciones de mercados, lo dejamos a los analistas de mercado. Lo que sí puedo decir es que vamos a estar en una franja entre 20, 30 probablemente en los próximos años y que todas las predicciones dicen que eso puede aguantar hasta el 2026. Lo que sí puedo decir es que las previsiones que hicimos cuando estábamos negociando con el Consejo y el Parlamento en esas largas noches de codecisión es que lo que presentábamos nosotros a los políticos, tanto del Consejo como del Parlamento, se ha cumplido. Estábamos hablando de se ha cumplido un año antes de lo que creíamos, pero se ha cumplido. Luego, el por cómo se ha remontado el mercado, cómo esa solidez, pues si ha sido la inyección, si ha sido parte ligada a la bolsa, eso es un poco para nota y, hombre, tenemos artículos de analistas, pero desde luego no opiniones de la Comisión. Gracias. Hay bastantes preguntas, Beatriz, sobre tecnología y qué se está debatiendo en Europa en torno al hidrógeno, a la captura, transporte, usos y almacenamiento de CO2, al futuro del diésel después del COVID y al almacenamiento geológico de CO2. Se está debatiendo mucho, es decir, hay muchos frentes. Hay una parte de financiación, claramente, bueno, yo mencioné el Fondo de Innovación, luego hay el hermano mayor del Fondo de Innovación, que es el sistema, el Horizonte 2020, o el Europe Horizon, nunca me acuerdo de los nombres que les cambiamos, el gran sistema de investigación y desarrollo, que es parte de eso. Entonces, hay un debate de fondos y luego hay un debate de estrategia. O sea, queremos sacar una estrategia del hidrógeno, creemos que el hidrógeno es parte de la solución, estamos trabajando en cómo hacerlo, qué frentes, qué parte regulatoria, qué parte no regulatoria, qué implicaciones tiene distintos pies, porque estamos hablando de redes transeuropeas, de ETS, de primos de las renovables. O sea, hay muchos frentes en el hidrógeno. Captura de carbono también se debate, evidentemente. Y nosotros en las previsiones de descarbonización a 2050, como sabéis, el Green Deal
quiere que Europa es el primer continente neutro en carbono, hay una parte de absorción. Esa parte si es de bosques, esa parte si es de captura de carbono, qué parte, hay un debate y seguirá siendo ese debate. También hay que... el debate del CCS o de la captura de carbono no es solamente tecnológico, también es social. Hay una parte de aceptación y hay que un poquito, bueno, hacerle cara a eso y cómo se comunica y qué garantías hay de seguridad. Pero sí es parte del debate. ¿Qué exactamente se está proponiendo? Estamos trabajando en ello y sacaremos iniciativas. Y el después del corona, eso, pues me vas a dejar que pase. Pero no lo veo muy optimista. Fenomenal. Preguntan sobre el Brexit, Beatriz. ¿Cómo va a afectar a los mercados ETS? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué punto estamos? Me hacéis preguntas muy difíciles. Voy a hacer que tengo problemas de conexión. Ya te avisamos, Beatriz, ya te avisamos. Mira, el Brexit, estamos en las negociaciones del Brexit, vamos por el tercer round de negociaciones, a pesar del corona, hacemos también web stream con todos los equipos. Como sabéis, ya ha habido declaraciones de Barnier, que la verdad es excelente. Ha habido declaraciones de Barnier diciendo, bueno, los británicos han puesto encima de la mesa un texto, nosotros hemos puesto como europeos, porque sabéis que Europa le ha dado el mandato a la Comisión para negociar el Brexit, hemos puesto encima de la mesa un texto y vamos pues viendo divergencias, convergencias, por dónde vamos. Esto es el Brexit grande. Como sabéis, el Reino Unido también tiene hasta el 1 de julio para pedir una prórroga de 1 o 2 años. No ha habido por ahora petición de prórroga, entonces tenemos que cerrar las negociaciones de Brexit el 31 de diciembre de este año. Con lo cual, negociaciones paliza, seguimos trabajando con ellos, no es que sea voy a compartir con vosotros un optimismo loco, porque no, pero bueno, trabajamos en esa negociación, que es una negociación, como os podéis imaginar, fronteras, ayudas de Estado, fiscalidad, migración, seguridad, es decir, es todo lo que estamos negociando con ellos. Yendo al mundo cambio climático, Reino Unido ha sido un país muy defensor de los mercados de carbono, muy creyente en los mercados de carbono. Lo que hay varios escenarios, es decir, que se desconecten el día 31 y monten su propio ETS, que tienen una tasa, una imposición fiscal de 19 libras, que tienen una ley aprobada que podría ponerse en marcha si no están a tiempo con su ETS, o que negociemos un futuro, una futura unión o futura conexión. Todo esto está, no sé qué expresión decir, pero en el aire. Es decir, lo que está claro es que para Europa es importantísimo que el cambio climático sea parte de la negociación Brexit. Europa quiere, no solo con Reino Unido, que ha sido Estado miembro y a día de hoy están todavía dentro, pero en cualquier acuerdo de comercio, Europa está poniendo un poco como su sello de calidad el Acuerdo de París y una correcta implementación del Acuerdo de París. Es decir, no solamente una firma y papel, sino una correcta implementación. Entonces, si lo hacemos con Nueva Zelanda, pues también queremos que con Reino Unido, porque estamos a 30 kilómetros además de distancia, pues que tenga una implementación buena. Pero bueno, resumiendo, seguimos. La semana que viene vamos a tener otra ronda de negociaciones y complicado, pero sigue adelante. Gracias. Sobre sectores, te preguntan sobre el sector de edificación, su posible incorporación en ETS, sobre el sector agrícola y uso de la tierra y sobre el sector industrial. Y a este respecto preguntan qué mecanismos puede haber para descarbonizar el sector y luego si se van a poner en marcha mecanismos de compensación por la crisis que se está viviendo actualmente. Sí, mira, empiezo por la última. Mecanismos de... Sí, ¿Perdón? ¿Qué hay acerca del ETS para transporte paralelo de Alemania? Te preguntan también. ¿Cómo, perdona? No te ¿Qué hay acerca del ETS para transporte paralelo de Alemania? Vale. Bueno, ¿qué mecanismos de compensación? El mecanismo de compensación que la Comisión está poniendo a lo grande es todo el paquete de recuperación
recuperación, tanto de desempleo, de salida de la crisis, de flexibilidad del Pacto de Estabilidad, de flexibilidad de las ayudas de Estado. Estamos como fieras aprobando y ofreciendo flexibilidad en economía con mayúscula. O sea, la Comisión está evidentemente comprometida en ayudar a los países europeos a salir de esta crisis. Lo que sí es verdad es que nosotros hemos tenido la pregunta, como os podéis imaginar, todo este pasado mes de abril, de si íbamos a retrasar la fecha de entrega de derechos de emisión, si íbamos a hacer más flexible. Hemos aguantado por decir, bueno, entendemos que es difícil, pero las ayudas económicas van a llegar por otras puertas y por otros mecanismos. Entonces, también un poco para aclarar, es decir, las ayudas son en un marco mucho más grande. Edificios. El Green Deal lo menciona y estamos estudiándolo. Es decir, tendría sentido meter a los edificios en el ETS. Habría que hacer una simplificación enorme, porque si hablamos de 11.000 instalaciones en edificios hablamos de millones. Sería un ETS aplicado a los carburantes, sería porque la electricidad de los edificios está ya en el ETS, tampoco nos engañemos, está ya dentro. Entonces sería un ETS diseñado para gas, sería un ETS con el consumidor. Todo esto estamos estudiándolo. En septiembre de este año vamos a presentar un poco las líneas y tendremos otro año más para trabajar con vosotros también, decir, ¿es esta la medida ideal o habría que sacar otro tipo de legislación como las que hay de eficiencia energética o más completa con geotermia, con energía solar, con bombas de calor, o qué habría que hacer con materiales más sostenibles? Lo que sí puedo decir es que en septiembre vamos a sacar qué opinamos como comisión de un ETS que cubra edificios. Esa es una. Y dos, vamos a sacar un plan de renovación de edificios. Lo queríamos sacar ya con el Green Deal y ahora es todavía más, porque edificios evidentemente tiene una intensidad laboral muy atractiva en épocas tan duras como la de ahora, y después el sector de los edificios consume el 40%, es responsable del 40% de las emisiones de CO2. O sea que es un partener importantísimo. Entonces queremos sacar lo que llamamos la ola o la Reconstruction Wave, la ola de reconstrucción con distintas medidas y distintas ayudas, y será para dentro de muy poco. Agricultura. Agricultura, Nueva Zelanda incluye agricultura en el ETS. Nosotros por ahora ya tenemos bastante. Entonces, nuestros planes a corto plazo no es incluir la agricultura en el ETS. Los planes a corto plazo es el Farm to Fork, es decir, el intentar que el segundo pilar de la agricultura sea más sostenible, que las señales de mercado vayan a una agricultura más sostenible, y también el campo al tenedor, no sé muy bien cómo se traduciría el Farm to Fork, es decir, una circularidad en la agricultura. Es decir, intentamos hacer la política agrícola más sostenible desde la Comisión, pero no pasa por entrar en un ETS a corto plazo. Y después me preguntaste el sistema alemán. El sistema alemán, pues, bueno, están poniéndolo en marcha. Por ahora es una especie de tasa que va creciendo y luego será un ETS. Trabajamos con ellos. Es un intento, porque es cierto que lo que ha funcionado por ahora en descarbonización, como decía antes, sector eléctrico, como sabéis muy bien, agricultura un poco más tímidamente, pero no ha funcionado en transporte y no ha funcionado la descarbonización y no ha funcionado en edificios. Entonces los países están buscando qué otras medidas se podrían hacer, si meter el transporte en ETS o dar una señal de mercado fuerte podría cambiar algo. Es cierto que hay también un debate importante si cuando el transporte entre en el ETS, si sería un sistema cerrado, independiente del transporte, o que entrara con los precios que tiene el sector eléctrico o la industria. Es decir, porque precios para mover algo en el transporte o cambiar de hábitos en el transporte, las señales, hablamos de precios mucho más altos, de 70, 80 y 90 euros por tonelada, cosa que la industria y el sector eléctrico creo que no le haría demasiada ilusión. Gracias. Hay bastantes preguntas sobre otros mercados de emisión y si puedes profundizar más en China, en California
cómo está trabajando la comisión con ellos para coordinar los mecanismos. Y luego hay una pregunta sobre mercados voluntarios de reducción de emisiones de CO2 y qué importancia se le da a la participación de las empresas ITS en otros mercados por parte de la comisión y del Green Deal. Me hacéis preguntas muy difíciles y muy buenas, la verdad. Voluntarios. Vamos a ver, nosotros hay algo con lo que estamos trabajando ya ahora, que son los mercados voluntarios, el offsetting en el sector de la aviación. Porque el acuerdo de CORSIA, el acuerdo de la OACI de Montreal, de la Agencia de Naciones Unidas que lidera la aviación y la seguridad en el sector aéreo, firmamos todos los países, Europa entre ellos, todos los países que pertenecen a la OACI, un acuerdo de estabilizar las emisiones en el año, con el baseline del año 2020, con la referencia al 2020, que también es muy polémico porque el 2020, como os imagináis, estamos hablando de un año un poco bastante especial en emisiones. Pero bueno, ese es el acuerdo de CORSIA, el acuerdo de aviación internacional, quiere estabilizar las emisiones al 2020. Para ello ha puesto en marcha un sistema de offsetting, un sistema de compensación. Es decir, yo puedo hacer eólica en Marruecos o puedo una absorción de bosques en Ucrania y puede valer. Es decir, nosotros, no oculto que como comisión hemos sido muy prudentes ahora. Hemos vivido los mecanismos, los CDM, los mecanismos de Kioto, pues no muy bien. Es decir, se metió en el mercado créditos con un valor muy bajo y una calidad muy baja, con lo cual ahora pues, somos bastante prudentes. Y somos, digo, con todos los países europeos. Creo que todos los países europeos tienen un poco la misma postura. A corto plazo lo que trabajamos entre mercados voluntarios es en que CORSIA tenga una calidad que se merece, en que el acuerdo de estabilizar las emisiones al 2020 sea un acuerdo real y no sea un papel mojado. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Más allá de CORSIA, y ya entramos al artículo 6, Acuerdo de París, pero Europa está poniendo por delante la calidad y la calidad de las emisiones y de los offsetting y de cualquier acuerdo voluntario frente a una dinámica enorme de ese tipo de mercados. Pues trabajo cómo cooperamos con China y California, pues de muy distintas formas. Con China tenemos un acuerdo bilateral, tenemos un proyecto bilateral, hay un acuerdo climático que ha firmado la Unión Europea con ellos y trabajamos desde hacer webinars o conferencias con ellos sobre benchmark y cómo se diseña y pues, trabajamos bastante con ellos y intentando que salgan de esa fase regional a una fase del sector eléctrico y con todas las complejidades que tiene el sector energético en China. Entonces, trabajando mucho, intentando pues, animar y presionar y convencer con ellos. California van viento en popa con su ETS, es una región como un estado, no es una región, un estado, como sabéis, muy ambicioso en política climática y trabajamos pues, en hacer fuerza internacionalmente con ellos, tienen una situación muy complicada en su casa y tienen unos problemas legales muy complicados con Washington. Pero bueno, trabajamos con ellos en cómo, ahora tenemos una reunión con ellos de cómo hacen la extensión al sector del transporte, con ciudades, con el pacto de alcaldes, con muchísimos frentes. Pero son distintos porque evidentemente trabajar con California es muy distinto a trabajar con China. Preguntan, Beatriz, sobre los objetivos 2020-20, en concreto el de CO2, cómo estamos y luego el impacto que se calcula que puede tener el COVID en las emisiones en Europa. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos en ETS muy bien, en renovables muy bien, en eficiencia energética no tan bien. Resumiendo, el impacto del COVID, pues no sé muy bien qué escenario coger, pero hablamos de a lo mejor una bajada anual del 6%, estamos ahora creo que ha caído un 30%, no lo sé muy bien cuáles son las últimas cifras, pero el impacto va a ser enorme. Y es un impacto que evidentemente los que trabajamos en descarbonización, que imagino que son muchos del otro lado de la pantalla,
no es la situación que queremos. Lo que queremos es una subida del PIB, no una bajada del 7% del PIB y una bajada de las emisiones. Entonces, el impacto del COVID, pues estamos todos alrededor de la mesa viendo cómo influyen las referencias, qué medidas habrá que tomar, cómo se considera este año distinto en toda la legislación y en toda la regulación que tenemos, y esperemos, yo lo único que espero de esta pesadilla que estamos viviendo muchos, y toda mi solidaridad con mis compatriotas, porque también nos está cayendo una buena, es que por lo menos el sector de transporte y la idea del teletrabajo, porque el transporte hablamos del 25% de las emisiones de CO2, que este teletrabajo que estábamos trabajando como en el siglo XIX con un iPad del siglo XXI, pues que algo se arregle y que algo limite. Pero bueno, la pregunta era que cómo lo estamos considerando, pues estamos mirando por todos lados y cómo podemos ayudar en esta situación sin abandonar nuestros objetivos climáticos. Hay bastantes preguntas también en relación a la tasa de carbono en frontera, que fue anunciado por el Green Deal. ¿Cómo está el tema? ¿Si puede ir en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio? ¿Cuáles son las fases de discusión que hay sobre esta tasa? ¿Y de qué manera se pueden aportar ideas a Bruselas sobre ella? Preguntan también. Mira, la primera, si va en contra del WTO, o sea, si va en contra de los jefes de mercados internacionales de Naciones Unidas, no la vamos a sacar. Una de las condiciones es que sea compatible. Entonces, eso es un sine qua non. Entonces, tiene que ser compatible. ¿Dónde estamos? Estamos estudiándolo. Hay un grupo entre mercado, fiscalidad y clima que estamos trabajando en si hablamos de productos, si hablamos de bienes, si hablamos, o sea, es complejo, es muy complejo. Si hablamos de electricidad, un tema muy importante en España, importaciones de electricidad. Entonces, el tema es complejísimo, pero no imposible. Lo digo así, complejísimo, pero no imposible. Y yo creo que lo bueno, hay voces muy críticas de por qué nos metemos en camisas de 11 varas, por qué vamos a una tasa de fronteras. Yo creo que el debate me parece un debate pues muy noble. Es decir, si Europa quiere ser el continente descarbonizado, el primero del mundo, pues habrá que pensar si los demás no van a la misma velocidad, pues lo mismo que hablamos de legislación laboral, ahora hablamos de otro tipo de legislación. Entonces, el debate me parece muy sano, personalmente. Y tu último punto, ¿cómo podéis contribuir? Pues mira, podéis contribuir. Acabamos de sacar lo que llamamos algo tan bonito como el Inception Impact Assessment, es decir, es una invitación, si no lo encontráis en el web de Clima, decírmelo y os dirijo un poco mejor. Pero hay una convocatoria abierta y evidentemente, por favor, mandarnos vuestras ideas. Gracias. Ya hay preguntas más generales, como cómo se está considerando en el futuro energético europeo y dentro del Green Deal las microredes y cuál puede ser el papel del gas y de la energía nuclear. Veo las preguntas entrar por la derecha, qué dinamismo, qué maravilla. Mira, redes, pues muy importantes, las redes son importantísimas y vamos a sacar una estrategia de integración energética. Las redes son importantísimas, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que el empuje de las renovables nunca hubiera salido si no hubiéramos también trabajado con nuestros colegas, con los compañeros de mercado interno eléctrico. Las redes alta, media, baja, importantísimas, las mini-redes, redes inteligentes, todo ese avance a la descarbonización, para mí las redes son importantísimas, evidentemente empezando por la obviedad de la integración masiva de renovables. Y algo que siempre intento decir es que España ha sido pionera en los despachos de eólicas, pionera, y a veces me parece que nos saca muy poco pecho en haber sido tan innovadores en redes e integración de renovables, que deberíamos de venderlo un poco mejor. Así que os animo a los que hayáis estado en esas lides. Y me has preguntado el gas. El gas está ahí, el gas además ha bajado de precio y ha habido una expansión del gas. Sé que habéis tenido una reunión de gas, así que no pienso pretender saber más que los expertos de gas. Lo que puedo decir es que nosotros intentamos hablamos al 2050 una descarbonización. Entonces, que el gas es de transición,
que tenemos que encontrar también redes de biogás, que tenemos que encontrar una parte de captura, es decir, que el gas es un sector de transición. Nuclear, como sabéis, postura de la Comisión es seguridad, nos metemos en todo, metemos la nariz en todo, y lo que es promoción o no promoción del nuclear no nos metemos en nada. Es una decisión de los Estados miembros. Bien. Luego hay preguntas sobre el objetivo de reducción de emisiones del 50-55% al 2030. ¿En qué momento está? ¿Cuándo se va a debatir la ampliación del objetivo? Por otro lado, hay también algunas preguntas sobre si no piensas que se debería revisar los objetivos de reducción de emisiones en los sectores ETS y no ETS con la situación actual que estamos viviendo. Y luego hay preguntas específicas sobre los PNIEC, en concreto sobre los planes españoles, si consideras que se deben revisar o si se van a revisar con el impacto de la pandemia. Sí, mira, el 50-55, que lo anunció la presidenta en el Green Deal, y en septiembre de este año, después del verano, diremos un poquito por dónde vamos. Si estamos hablando de qué sectores tendrían que hacer más esfuerzo, si el sector de transporte tendría que meterse más de lleno, si un plan de edificios de renovación y qué porcentajes, cómo sería la proporción de ETS, no ETS, qué se podría europeizar y qué no se debería de europeizar. Todo eso lo vamos a sacar en septiembre. Y propuestas legislativas que haya que hacer, una posible... por ejemplo, un posible refuerzo del ETS o un posible refuerzo de una política de movilidad. Propuestas legislativas, junio del 2021. Eso es el plan. ¿Qué otros sectores? Una cosa importante como principio de la Comisión es que todos los sectores tienen que contribuir. Es decir, no puede ser que sea solamente y se cargue solamente en un sector cuando el resto de los sectores no están trabajando en esa descarbonización. Ahora las circunstancias son muy distintas, los potenciales son muy distintos, el precio es muy distinto, entonces habrá que hacer un estudio serio de qué sectores conviene, no conviene, qué beneficios puede haber. Y algo que no he mencionado, pero sé que es también muy cercano a la situación en España, es la transición justa. Pues hemos sacado un mecanismo de transición justa que está debatiéndose en el Consejo y en el Parlamento, y hay que acompañar esa descarbonización con mecanismos. No se puede ir a golpe de palo sin pensar en las consecuencias que puede tener. Evidentemente hay muchísimas oportunidades, pero también va a haber un coste en la economía y en la sociedad. Entonces, planificación, paquete general con sectores, por dónde vamos y qué sectores tendrían que contribuir, septiembre de este año. Paquete legislativo, junio del año que viene. Y después el plan español, lo que os puedo decir, no quiero entrar en detalles porque cuando vienes de la comisión parece que estás hablando en el nombre del colegio, cosa que en este momento ahora no estoy hablando. Y puedo decir que España es de los países que apoyan y que creen en esta oportunidad de la descarbonización. Son 17 y creo que están haciendo un muy buen trabajo, es decir, que es una descarbonización y que por suerte en Europa no es ya de los 17 países que han dicho que no hay que retrasar el Pacto Verde, hay de todos los sectores, de todos los colores políticos, que es algo que damos la bienvenida, que ha salido ya de un debate pequeño en el sentido político. Pues ya el último paquete así de preguntas tiene que ver con temas de financiación, paquete de recuperación. Te preguntan si seguirá habiendo una reserva de nuevos entrantes y si se podrá utilizar parte de ella para el nuevo fondo de innovación, el heredero del NER 300. Sobre temas de asignación de fondos y transición justa que estabas hablando, si tendrán prioridad los países del este, cómo se puede acceder a ellos, si serán de fácil acceso, etc. Bueno, será la última ya, ¿no? Ese es el último. Me estáis machacando. Bueno, pero tiene más. Tengo más. Bueno, no, es un placer. Una pena no poder veros. La próxima vez espero ir a Madrid y estar con vosotros. Eso es lo que ahí. tienes que hacer, sí. Sí, cuenta con ello. Transición, mira, se está debatiendo, es decir, se está diseñando. Los nuevos entrantes está ahí. Y cómo va a ser el nuevo, y si va a haber cómo será en el futuro, no lo sé. Lo que me parece
las asignaciones gratuitas es una medida de transición que ha durado muchos años, pero sigue siendo una medida de transición. Si hay asignaciones gratuitas, habrá este fondo de nuevos entrantes para la creación de nuevas empresas. ¿Cómo se diseñará? Si tiene condicionalidades, si va a desaparecer más rápido lo que creamos. Eso es lo que vamos a debatir con los distintos sectores. Y el Fondo de Transición Justa se está discutiendo en el Consejo y en el Parlamento, pero algo que creo que es importante es que no son solo los países del este, es decir, España también tendrá acceso. Son países que están transformando su sector energético y se están descarbonizando, y eso es toda Europa. Lo dejamos aquí, Arcadio, si quieres. Lo dejamos aquí. Beatriz, oye, has visto que tienes muchísima audiencia, muchísimas preguntas, y por tanto, como en octubre te vamos a invitar a que vengas en persona. Yo creo que ya podrás, ¿no? Ya podrás en momento. Oye, muchas gracias, una pena. Ya verás los aplausos, no son aplausos, pero son muchas gracias aquí en el chat, está el nuevo Muy sistema. bien. Tendremos que poner una música o algo, ¿no? Para los aplausos Sí, posteriores o algo sí. similar. Oye, yo creo que dentro de tu has sido bastante concreta, ¿no? O sea, que no has evitado, yo creo, ninguna pregunta y seguro que la gente te lo agradecerá, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí, y por seguir ahí en la acción de cambio climático, que cada vez tendrá más importancia allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arcadio. Muchísimas gracias a Estás invitado todos. para octubre, ¿eh? Estás invitado Muy para bien. octubre. Allá voy. Venga, porque ya podrás venir sin problema. Venga, Ojalá. gracias a todos vosotros por estar ahí. Has tenido hasta 280, he visto yo, me parece, ¿no? En este número que va poniendo, 290. Me han hecho preguntas muy buenas, puedo decir, así que muchas gracias Y también de a todo todos. tipo, ¿no? Yo creo que Pablo ha intentado agruparlas porque si no es bastante complicado. Había alguna contrapreguntas de algún conocido, ¿no? Que podíamos haber entrado en una discusión un poco más larga, pero yo creo que has contestado y dentro de esa prudencia que tú pides, pues oye, también has sacado un poco la bola de cristal, ¿no? Que eso siempre interesa a la gente. Muchísimas gracias, ves que la gente Muchísimas ya gracias. Un abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. A todos. Adiós. Adiós.